Para el ejercicio fiscal de 2012, también existen estadísticas oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que nos dicen cuáles fueron los ingresos totales del gobierno federal en dicho año. Son dos grandes rubros los que deben considerarse: los ingresos tributarios, que comprenden básicamente toda la gama de impuestos, de manera destacada el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. En ese año, los ingresos totales tributarios ascendieron a 1.314.000 millones de pesos. Los ingresos no tributarios ascendieron a 1.138.000 millones de pesos. El gran total de estos ingresos tributarios y de los no tributarios fue de 2.5 billones de pesos aproximadamente, equivalentes al 15.8% del PIB de ese año. Me quiero referir a los ingresos tributarios en esta gráfica. Los mismos representaron de ese 15.8% el 8.5% del PIB. Ahora bien, de los ingresos tributarios por 1.314.000 millones de pesos, como lo señalé, el IVA y el impuesto sobre la renta juegan un papel protagónico, sin lugar a dudas, y así ha sido durante muchos años. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta en 2012 casi fue de 760.000 millones de pesos, equivalentes a poco más del 57% de todos los ingresos tributarios. El IVA, a su vez, representó casi 580.000 millones de pesos, equivalente a poco más del 44% de los ingresos tributarios. De manera negativa, aparece el IEPS, en cantidad de 130.000 millones de pesos. Esto es en razón de los subsidios que se otorgan a cierto tipo de combustibles. Con base en esta información, ahora hagamos el siguiente ejercicio. Extrapolemos el diagnóstico efectuado por la Secretaría de Hacienda con motivo del IETU en 2011, tomando como válida la misma segmentación de contribuyentes existente al tercer trimestre de 2010. Veamos entonces cómo quedarían los números, comparativamente hablando. Esto no es completamente ortodoxo, lo acepto. Sin embargo, no hay otra información disponible, ni tampoco tenemos que suponer que haya algún dato que haya modificado estructuralmente la composición de los contribuyentes. ¿Qué resulta de esto? Que de los dos grupos de asalariados con ingresos menores y con ingresos mayores a 400.000 pesos anuales, aportaron en el año de 2012 alrededor de 631.000 millones de pesos, que es precisamente el 48% de los ingresos tributarios totales. Si esta cantidad se la restamos a 1.314.000 millones, se tiene que 683.000 millones de pesos fueron pagados por todos los demás contribuyentes en relación con todas las demás contribuciones. Estamos hablando de repecos, de personas físicas empresarias, de personas morales, que incluye grandes contribuyentes y de residentes en el extranjero. Los asalariados pagan básicamente, o quizá exclusivamente, no sabemos por función de la estadística, el solo impuesto sobre la renta. Los demás contribuyentes que aparecen en este listado pagaron además el IVA, el IETU, el IEPS, etc. Como siguiente paso, regresémonos al impuesto sobre la renta. Ya dijimos en una lámina previa
que la recaudación por ese impuesto en el año de 2012 fue casi de 759.000 millones de pesos. Si los asalariados de ambas categorías aportaron casi 631.000 millones, quiere decir que en la composición de ese impuesto, es decir, del impuesto sobre la renta, aportaron el 83.13% del impuesto sobre la renta. Por lo que entre todos los demás contribuyentes, es una simple resta la que estoy efectuando, no llegaron a pagar el 17% del impuesto sobre la renta.